ahora sería cuestión de que reconozcamos alteraciones macro y microscópicas de las lesiones. Pero como ya sabemos el encéfalo, viendo dónde está el sitio de la lesión y viendo las características macro y micros, podemos entonces identificar una enfermedad. ¿Ya me expliqué? Entonces ahora sí va a ser la referencia toda patológica. Los mismos lóbulos, las mismas secciones de tallo, pero ahora con lesiones. ¿De acuerdo? Y tratando de establecer una etiología o comprender una patogenia de una enfermedad mediante sus alteraciones incluso ultraestructurales o biomoleculares, como en algunas enfermedades degenerativas, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por recordar la histología muy rápida del sistema nervioso central y a ver lo que llamamos patología general del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ustedes saben que las células se derivan, todas las células derivan del neuroepitelio embrionario, son las neuronas y la neuroglía. Las neuronas tienen una capacidad de reproducción mínima, de regeneración mínima, así es que se consideran permanentes, y una vez que se establecen en el embrión en su sitio, ahí se van a quedar toda la vida hasta que te mueras, o hasta que se mueran ellas, ¿verdad? Y no va a poderse regenerar neurona por neurona. En cambio, la glía, pues es el conjunto de células que nutre y sostiene las neuronas, y por tal motivo se encarga de facilitar su función. Por ejemplo, la oligodendroglia, mediante la mielina, hace que funcione mejor la transmisión eléctrica de los impulsos nerviosos. Y el astrocito, pues la de comer, y ahorita vamos a ver eso. A costa del amor que ustedes ya saben, vamos a recordar una vez. Pero en general esto le llamamos glía y le llamamos las neuronas, ¿de acuerdo? Las neuronas, como ustedes saben, el cuerpo neuronal es el que vemos al microscopio porque es muy grande, porque el núcleo característicamente tiene un nucleolo bien definido, y porque si tenemos suerte vemos en el citoplasma del cuerpo neuronal el famoso cuerpo de Nissen o gránulos de Nissen, ¿verdad? Que es el retículo endoplásmico, que es muy desarrollado en la neurona. Pero tiene además prolongaciones, tanto la prolongación axonal, que es la que va a dar lugar al cilindroeje para ir a hacer sinapsis con otra neurona, o los famosos axones en la porción dendrítica, acá los dendritas, que son las que reciben a otra unión sináptica, para que pueda ser transmitido el impulso. Entonces tiene el soma, tiene sus dendritas y tiene su axón. Y así es como lo vemos al microscopio. Cuando vemos al microscopio, vamos entonces a familiarizarnos con estos elementos que son siempre muy característicos. Si estamos en la corteza o en algún núcleo, habrá neuronas, y por eso se llama sustancia gris, porque llevan muchas neuronas. Recuerden que los núcleos son centros neuronales, ya sea el núcleo del tercer par o el núcleo caudado o lo que sea, tiene neuronas. Entonces lo que vamos a ver en el microscopio son primero reconocer las neuronas. Dependiendo de su tamaño, pueden ser muy grandes o más o menos pequeñas, pero las más grandes son las más fáciles de reconocer. Tienen un aspecto así como en medio de triángulo o pera, ¿verdad? Y el núcleo es grande y el nucleolo es intensamente visible. Es esta mancha negra que está aquí en medio, ¿lo ven? Y eso nos ayuda mucho a identificar, es el nucleolo más visible de todo el sistema nervioso, de todo el tejido de ahí. Entonces todas estas son neuronas, ¿verdad? Algunas no están tan conservadas, pero bueno, hay de todo aquí. Entonces el elemento primordial sería distinguir los cuerpos. Estos son los cuerpos neuronales. Fíjense cómo con estas tinciones ni se ven las dendritas ni se ve el axón. Pero sabemos que los axones salen y se dirigen para arriba o para abajo dependiendo qué vía estamos viendo, y están por todos lados, ¿no es cierto? Luego tenemos todos estos núcleos que están aquí, ¿los ven? Y esta es la famosa glía. Esos son los que vamos a ver ahorita. Las más grandes células de la glía son los astrocitos. Son estas células núcleos redondos, sin nucleolo, que tienen una cromatina fina que hace que sea medio claro, ¿verdad? Y que con frecuencia están por todos lados. Pero cuando veamos células pegadas a los vasos sanguíneos, esos son astrocitos, porque son los que forman el pie vascular del vaso sanguíneo, son los que van a tener
la comunicación ahí para poder absorber cosas, ¿no? Para poder, nutrientes y etcétera. Y luego tenemos otras más chiquitas todavía, esa es la guía. Luego tenemos otras más chiquitas que algunas de ellas muchas de ellas tienen un halo claro alrededor, se ven como retraídas, como si fueran huevitos estrellados, ¿verdad? Usualmente esas son los oligodendrocitos, aunque no es tan fácil distinguirlos de los microgliocitos, que son muy parecidos a ellos en H y Y, porque el microgliocito, como ustedes lo saben, es una célula de origen no neuroepitelial, ese es de origen monocítico, nada más que reside ahí desde un principio en la vida embrionaria y ahí se queda, pero es de origen monocítico, es un monocito. Mande. ¿Pasan antes de que se forma la barrera hematoencefálica? Mucho antes, residen mucho antes. Todavía no hay barrera en esta formación. Bien. Y ahorita vamos a verlo por uno. Y luego tenemos que ver que hay vasos sanguíneos, ¿los ven? Y los vasos sanguíneos habitualmente tienen un espacio que es más o menos grande dependiendo en qué estado esté el cerebro, y que es el que se encarga de llevar la sangre. Entonces la sangre tiene que pasar, los nutrientes tienen que pasar a través del endotelio, atravesar el espacio perivascular, que se llama ¿cómo? ¿Qué nombre propio tiene? Neuroplasto. Virchow-Robin. El espacio de Virchow o Virchow-Robin, ¿verdad? Y luego meterse a los astrocitos. Estos componentes, endotelio, su membrana basal, el espacio de Virchow y el astrocito, se llama barrera hematoencefálica. La van a escuchar mucho en clínica, porque está tan bien hecha, está tan bien estructurada, que permite que el cerebro esté constantemente recibiendo lo adecuado, sin que se muera, porque es muy lábil. El cerebro es muy lábil para la hipoxia, para la hiperfusión, para muchas cosas. Entonces eso está muy bien regulado. Pero al mismo tiempo, así como deja pasar muy bien la glucosa y el sodio y el agua y todo eso, al mismo tiempo no deja pasar nada más. Es una barrera para otras cosas. Y eso dificulta mucho dar tratamientos para el cerebro, para que los medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica. Entonces los neurólogos usan trucos ahí para aumentar la barrera y dar su medicamento y que llegue a donde debe de llegar. ¿Me explico? Pero eso es lo que se llama barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y entonces qué es todo esto rosa que está aquí? Axones. Mielina. Axones llenos de mielina, por supuesto, que van y vienen para todos lados. ¿Me explico? Y no los vemos así más que en rosa con la H y Y, pero si le pongo mielina se va a ver azul, y si le pongo plata se va a ver una maraña de fibras ahí de los axones. Después lo vamos a ver eso. Lo que quiero que entiendan es que en histología, en neuropatología, estas son las neuronas, ¿verdad? Esta es la glía, y todo esto que está aquí es el neuropilo. Así le vamos a llamar ahora, neuropilo. A los axones. A todas las estructuras que no sean células y que estén ahí en el fondo, en el background de tu corte, y que no sean células. Porque el neuropilo se puede dematizar, se puede degenerar, se puede transformar, puede hacer muchas cosas. Entonces uno está viendo y dice, pero el neuropilo mejor busca esto en el neuropilo a ver si encontramos la lesión, etcétera. O sea, me estoy refiriendo, búscalo en las áreas que no son celulares, en las áreas de fondo. ¿Se entendió eso? Y que ya sabemos que son axones. Muy bien. Lo que pasa es que le vamos a llamar así porque esto es en condiciones normales. Pero ahora vamos a ver que casi cualquier mecanismo patogénico al cerebro va a producir cambios en esta arquitectura. Sin embargo, no crean que es muy ducho el cerebro para cambiar. De hecho, casi no puede hacer nada, por eso es tan especial. Para defenderse no puede hacer nada. Él está dedicado a transmitir impulsos. ¿Por qué? Porque las neuronas no se mueren. Esas no aguantan ni 3 minutos y se mueren. Y de las células del neuropilo, las células que están en el neuropilo, las únicas que sí responden muy bien son los astrocitos. Tienen una gran capacidad de respuesta, pero nada más de proliferar.
proliferan, se reproducen para tratar de hacer cosas ahí de reparación, ¿verdad? Y los oligodendrocitos, esos también responden muy poco, porque no nos conviene que se mueran, porque como son los de la mielina, si se pierde mielina se altera la función de la transmisión nerviosa. Entonces, como ven, está bien restringido. Entonces, ¿por qué es tan difícil la neuropatía? Si está tan restringida los cambios. Bueno, porque depende de dónde ocurran los cambios. Y el mecanismo que los indujo es como vamos a encontrar los síntomas del paciente diferentes, o los signos. Pero en la histología no va a haber muchos cambios. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso. Bien, esas son las neuronas. Y este es una tinción que se llama, para mielina, que se llama azul luxol. Azul luxol. Y que me permite ver mejor la mielina. Si yo pinto, obviamente, la sustancia blanca, fíjense que hay puras células de neuropilo y no hay neuronas. ¿Se fijan ahí? No hay neuronas. Estamos en la sustancia blanca. Es donde más mielina hay. Hay mielina en todas partes, pero en la corteza no hay menos que la sustancia blanca, porque la mayor parte de los manojos axonales están en la sustancia blanca. Bien, entonces todo lo que está de azul, todo, y vean que es una gran cantidad, son las vainas de mielina que cubren los axones. ¿Se entendió eso? Y todo esto que está aquí entonces es el neuropilo mielinizado. Vamos a ver que hay enfermedades que son desmielinizantes. Y eso cambia este patrón cuando vemos este tipo de enfermedades. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, no se nos olvide que en la médula espinal, o sea en el cordón medular, está al revés la sustancia gris, está en medio, que son las neuronas, y los cordones están en la orilla. ¿Se acuerdan? Los posteriores, los laterales y los anteriores. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan bien de eso? Lo acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de las sustancias de las células, perdón, se me olvidó aquí una cosa. Aquí. Dije que hay neuronas de muchos tamaños y formas, todas sirven para lo mismo. Entonces es más fácil ver las más grandotas, pero que también son las más lábiles y desafortunadamente están en los sitios preferidos de lesión cortical cerebral, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos neuronas grandototas? ¿Saben ustedes dónde? En la capa piramidal. ¿La capa qué? Piramidal no, de la capa piramidal o quinto estrato de la corteza, sobre todo en la zona motora sensitiva. ¿Dónde más? Cerebelo. En el cerebelo, las células de Purkinje. ¿Dónde más? En el asta de Amón, en el núcleo amigdalino, en la zona entorrinal, hay neuronas gigantes, ¿verdad? Son las más grandes, y en la oliva vulvar. Las que hemos dicho, acuérdense, son blanco preferido, sobre todo de lesiones isquémicas, pero también de lesiones tóxicas, y algunas en especial de enfermedades límbicas, ¿verdad? Como la zona entorrinal y la amígdala, ¿de acuerdo? El núcleo amigdalino. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, los astrocitos son las células que vimos ahorita más grandes de la neuroglía. Hay dos tipos, protoplásmicos y fibrosos. No los podemos distinguir en la H y Y. Sin embargo, tienen como característica que forman extensiones dendríticas, especies de dendritas que se apoyan en la barrera hematoencefálica para poder aceptar nutrientes desde la sangre y llevarlo hacia las neuronas. ¿De acuerdo? Son las encargadas de mantener las neuronas, pero también son las encargadas de reparar daños del neuropilo, porque son como una especie de ladrillos. Se empiezan a proliferar, se empiezan a dividir y empiezan a formar, a rellenar huecos. Pero como ustedes pueden ver, a diferencia de otros tejidos en nuestro cuerpo, la reparación en todas partes, en el corazón y en el hígado, en todas, es por colágeno. ¿Se acuerdan? Después del tejido de granulación y todo eso. Pero aquí no, aquí es por astrocitos. Entonces,
en vez de llamarle cicatriz fibrótica del cerebro, pues no se puede porque no va a haber colágeno, le llamamos gliosis reparativa. ¿Se entendió el término? Y la gliosis, que implica todas las glías, es predominantemente astrocítica. ¿Qué pasaba cuando había una cicatriz en el miocardio? ¿Qué pasaba con la función de esa área? Disminuía la función contractiva. ¿Verdad? Y ahí quedaba para toda la vida. ¿Qué pasa cuando hay una gliosis en el cerebro? Disminuye. Pues de nuevo, dependiendo donde esté, dependiendo lo que haya, es lo que va a suceder. Pero las gliosis que son reparativas no son funcionales, casi nunca. A veces sí. O sea, en términos generales no son funcionales, son reparativas. Pero por lo tanto, una gliosis reparativa va a alterar o interrumpir una vía, por ejemplo. Y entonces el paciente queda con secuelas permanentes, pero no queda con el hueco arriba, sino queda con la gliosis. Eso va a quedar ahí toda la vida. ¿Se entendió eso, jóvenes? Esto es importante que lo tengamos en mente porque el término se usa indiscriminadamente para decir reparación del cerebro, ¿verdad? Y la gliosis es capaz, como el infarto, como el asma, al ser una respuesta, es capaz de manifestar o magnificar las molestias neurológicas del paciente, los datos, signos y síntomas, porque están alterando la estructura, ¿me explico? A pesar de que están reparando, pues están alterando porque no quedó íntegro. No sé si me estoy explicando en esto. Entonces, tenemos muchos pacientes cuyos síntomas secuenciales para toda la vida es por la gliosis que se produjo y se quedó ahí, ¿verdad? Pero así como se dan esteroides para parar la fibrosis, no se pueden dar esteroides para parar. No hay nada que pare la gliosis. Hasta ahorita no se conoce nada que pare la gliosis. Si va a haber, se va a producir. Y se fregó. Hasta este momento. No tenemos ningún medicamento, ningún rayo mágico, ningún nada que detenga la gliosis. ¿Me explico? Entonces esa va a suceder siempre. Bien. Desde el punto de vista estructural, en el citoesqueleto de los astrocitos existe una proteína que es típica de ellos, que se llama proteína cítica glial. Es parte del citoesqueleto de todos los astrocitos. Entonces, cuando yo quiero saber si una célula de estas, cuáles de estas células son astrocitos, entonces uso un anticuerpo, ¿verdad? Contra la proteína cítica glial fibrilar. Y si sale positiva la célula, si la capta la reacción, es que es un astrocito. ¿Se entendió esto? Entonces, vean ustedes, si comparamos este neurofilo, vean la distribución, más bien, el aspecto uniformemente desordenado de las células, todas están iguales. ¿Me explico? Pero compárenlo con este. ¿Dónde hay más células? En términos generales. ¿En esta o en la anterior foto? En esta. ¿Verdad? Hay una mayor celularidad. Y también no tiene un desorden uniforme. Hay áreas que son muy chiquitas, ¿las ven? Hay áreas que son muy grandotas. Esta es una zona de gliosis. Hay un exceso de células de la glía en un área determinada. La gliosis puede ser microscópica porque se murió una o dos neuronas, o puede ser tan grande que parece un tumor en la resonancia magnética. Parece una bola y es una gliosis reparativa. ¿Me expliqué? Entonces depende mucho de la etiología de la lesión. Las células más grandes, vamos a decir, siempre son los astrocitos. ¿Se acuerdan que dijimos esos? Entonces habitualmente muchos de estos son astrocitos. Y si escuchan el término astrocitosis reactiva, pues es lo mismo. Es una gliosis. Porque es la célula más abundante en la glía. ¿Me estoy explicando, jóvenes, o no? Si en la reparación intensa, el astrocito, por ese gran esfuerzo y gran trabajo que está siendo sometido para reparar, se vuelve más prominente, se vuelve más panzón en su citoplasma y se ve así intensamente acidófilo. ¿Lo ven?
y a veces puede que tenga 2 núcleos. O sea, todavía no acaba de dividirse cuando tomaron la foto. Se le llama gemistocito, que quiere decir célula que gema o que yema. ¿Me expliqué? Quemante. Entonces, ¿el gemistocito qué es? Es un astrocito reactivo. ¿Se entendió? Y si escuchan el término gemistocitosis, es una astrocitosis reactiva. Sin embargo, le hago proteína cíclica glial fibrilar y vean cómo se ven intensamente positivos. ¿Se fijan? ¿Estos qué son? ¿Estos qué son? Astrocitos. ¿Y estos? Neuronas. ¿Se ven nucleolos? No. No. ¿Entonces qué son? O es oligo o son microbiocitos. Porque no tienen nucleolo, o sí tienen nucleolo. Fue lo primero que les dije hace ratito, el nucleolo en las neuronas. ¿O no? Sí. Entonces, aquí tenemos en esta astrocitosis, tenemos una gran, en nucleosis, tenemos una gran cantidad de astrocitos positivos para la proteína cíclica glial fibrilar. Vean cómo aquí se ven sus citoplasmas, sus prolongaciones citoplásmicas, ¿las ven? Ahí sí las vemos, pero en la chilla no. Y aparte tenemos más células de la glía, por eso el término es gliosis. El término correcto es gliosis, pero si alguien le dice astrocitosis, se la pasamos como bueno, ¿verdad? Entonces, hay condiciones neoplásicas, o sea, los astrocitomas, que son tumores de los astrocitos, que pueden ser muy gemistocíticos. O sea, se parecen a las células de ahorita, panzonas, ¿las ven? Redondas, nada más que son muchas y los núcleos ya son hipercromáticos. ¿Lo notan? Y a veces no nomás son hipercromáticos, son horribles los desgraciados, ¿los ven? ¿Sí? Entonces son astrocitomas de diferentes grados, pero gemistocíticos. Entonces, quiero que se familiaricen con el término, porque lo vamos a usar en condiciones benignas, reparativas, pero también en condiciones neoplásicas. Y es como se puede uno comunicar con los clínicos mejor y entender mejor lo que le va a pasar al paciente. ¿Me explico? Pero eso pasa en todos los casos en los que haya un aumento de proliferación de los astrocitos. Bueno, pero este es neoplásico. No, sí, pero, ajá, no como lo vimos en la otra slide. Que si la gemistocitosis siempre sucede, Sí. no siempre. A veces es completamente de tipo neuropilo y a veces es gemistocítica, pero existe esa condición. Entre más permanente sea el insulto o el mecanismo etiológico, más gemistocitos va a haber en la lesión. Si desaparece rápidamente ese, se queda la astrocitosis sin gemistocitos. Pero habitualmente es así, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas lesiones largas, prolongadas, con mucho daño cerebral, habitualmente tienen mucha gemistocitosis. ¿Me explico? Sí. ¿Y los astrocitomas siempre van a ser? No, hay astrocitomas que no son gemistocíticos y astrocitomas que sí son gemistocíticos. Estamos ahorita con el término, Pepe, el concepto del término, ¿verdad? Luego van a aprender cómo graduar, porque este es un grado 2 y este es un grado 3, pero después vamos a aprender a graduar los tumores en otra clase, ¿de acuerdo? Bien, los oligos, otra célula de la glía, que es de menor tamaño que los astrocitos y que se encarga de producir la mielina, ¿verdad? Se disponen como si fueran en pequeñas hileras o trenecitos entre los haces nerviosos de la sustancia blanca y siempre tienen, ¿se acuerdan el alito que les dije hace rato? Que tenían un alito alrededor que parecían huevitos estrellados. Sí. ¿Los notan? Entonces, eso es más o menos característicos de ellos y están en todas partes. Les gusta también estar a un lado de las neuronas, ¿verdad? Y producir satelitosis. Ahorita lo vamos a ver. Los oligos nada más están en el sistema nervioso central, nada más, en la médula y en el encéfalo, nada más. Porque en los nervios periféricos, ahí se encargan de eso las células de Schwann. Entonces, no, los oligos nada más son exclusivos del sistema nervioso central, ¿verdad? Y también tenemos oligodendrogliomas, o sea, también tenemos neoplasias derivadas de los oligodendrocitos. Bien. El oligodendrocito
puede aparecer como pequeñas células ¿qué es esto? Una neurona, perineuronales, ¿verdad? Y cuando la neurona comienza a dañarse antes de que se desaparezca ante mis ojos, en los cortes, los oligos pueden aparecer 2 o 3 alrededor de su cuerpo. Y a esto se le llama satelitosis, ¿verdad? Que es una evidencia muy temprana, es un dato muy incipiente de daño neuronal, indirecto, porque ya empiezan a tener satelitosis. Esos son los oligodendrocitos, ¿de acuerdo? Bien. El oligodendrocito también tiene un marcador, aunque no es tan sensible como la proteína sílica-glial para los astrocitos. Este se llama OLIG2, la proteína que es citoesquelética, o también conocida como proteína de la mielina, pero no es tan estable como la otra. Sí la usamos, pero no tan constantemente como la proteína sílica-glial. Entonces yo pido una proteína sílica-glial. Si es positiva, son astrocitos. Si es negativa, son oligos o los otros. ¿Me explico? Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Dime. La esterilización es solo cuando va a haber lesión. Siempre debe haber una o ninguna en condiciones normales. Una o ninguna. Cuando hay 2, 3, 4 alrededor de la neurona, se va a morir. Esa neurona se va a morir. Se llama satelitosis. ¿Verdad? Gracias. Salud. Gracias. El epéndimo también pertenece a la glía, pero como siempre está revistiendo el sistema ventricular, no lo metemos dentro del neuropilo. Este no es una célula del neuropilo, es una célula de los ventrículos, reviste los ventrículos. Es una célula que es cúbica o discretamente cilíndrica y que tiene cilios en la superficie para mover el LCR. ¿De acuerdo? Cubre todo el sistema ventricular y también cubre los plexos coroides. Los plexos coroides que están en los ventrículos, que ya vimos algunas fotos de ellos la vez pasada, es donde se forma el LCR. Y acuérdense que es una formación totalmente pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Por la presión. Nada más por la presión arterial, ¿verdad? Mientras la presión del lado del capilar sea mayor que la presión en el LCR, o sea, en la luz del ventrículo, va a estar saliendo líquido, ¿verdad? Si acelera la presión, se aumenta la producción. Se baja la perfusión, se detiene la producción. Pero está en balance. Al mismo tiempo que se produce aquí, se reabsorbe acá en las granulaciones aracnoideas de los senos, ¿se acuerdan los senos de la dura? A la misma velocidad. Estamos constantemente con el mismo volumen de LCR. ¿Cuánto tenemos de LCR? Alrededor de 150 cc, ¿verdad? Pero como el LCR baña todo el sistema nervioso central, por dentro, por los ventrículos y por fuera, por el paso aracnoideo, da una información utilísima de lo que le está pasando al cerebro. Por eso se usa mucho la punción raquídea para obtener LCR y mandarlo a estudiar y ver cómo andan las proteínas, la glucosa, cómo andan algunos anticuerpos, cómo anda la celularidad, si hay o no células inflamatorias, cuáles tipos, si hay células neoplásicas, o sea, una bola de cosas que se puede hacer con el estudio del LCR, ¿verdad? Muy bien. Y las últimas células de la glía son los monocitos, o sea, los famosísimos microgliocitos, que son realmente monocitos, ¿verdad? Son macrófagos, residentes en los centros, ¿verdad? Son muy pequeños, realmente es muy difícil distinguirlos en el HY y se ve mejor cuando algo se muere, como en esta neurona que se murió aquí, y empiezan a aparecer como moscas alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la van a fagocitar. Son monocitos, ¿se acuerdan? En la respuesta de reparación del sistema nervioso central tiene que haber primero una limpieza, y la limpieza la hacen los monocitos, y luego le entran los astrocitos a reparar el daño. ¿Me expliqué? Dependiendo del grado de la lesión es la cantidad de monocitos que se requiera. Si se muere una sola célula, pues con 10, 15 que estén ahí ya se le echaron y no tienen que molestar a nadie más. Pero si esto es un infartón de, no sé, de 1 centímetro o de 2 centímetros, un infartata, entonces
como la necrosis destruye muchos vasos sanguíneos, entonces van a llegar astrocitos de ahí, vecinos, pero también van a llegar monocitos de la sangre, ¿no? Porque se rompieron los vasos. Entonces vamos a tener un infarto, vamos a tener monocitos de los dos. Eso, o sea, y eso es porque los dos sirven para lo mismo, para tragar, ¿verdad? Bien. Entonces volvemos a nuestra histología normal del tejido cerebral. ¿Cuáles son las neuronas? ¿Verdad? Las neuronas. ¿Cuáles serán los astrocitos? A ver, ¿cuáles son los astrocitos? ¿Los amarillos? Amarillo, hay amarillo fuerte y hay naranjas. Los naranjas. ¿Verdad? Los amarillos fuertes, ¿qué son? Oligos. ¿Qué es esto? ¿Ven? ¿Ven cómo se les empiezan a amontonar ahí las satelitosis? Esos son los oligos. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es? Vasos. ¿Y este? El espacio de Virchow. El espacio perivascular de Virchow, o la barrera hematoencefálica, como le quieran decir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hace rato les dije que vamos a ver la patología general del sistema nervioso central. Como mencioné, es muy pobre la capacidad de respuesta del cerebro. Muy pobre. Se muere luego, ¿verdad? O si acaso prolifera ahí algo para reparar, pero ya se fregó. La función ya se fregó. Por eso los daños cerebrales pueden dejar, siempre dejan secuelas, máximas o mínimas, pero siempre dejan secuelas. Entre más grande, pues más se nota la secuela, pero todas van a dejar secuelas. Y a veces son tan lentas y constantes que no se notan si uno no es médico avesado, pero ahí está jode la lesión. ¿Me expliqué? Es lo que pasa al paciente con Alzheimer, por ejemplo. No se le nota. ¿Por qué? Pues se le olvidó ayer, abuelito, el nombre de quién sea, o se le olvidó brocharse los zapatos. Pero está viendo destrucción neuronal poquita todos los días, poquita, y cada vez va avanzando más el daño neuronal, el daño sintomático. ¿Me estoy explicando? Pero está el otro extremo, en que el paciente que le da el infartazo cerebral cae en síncope y luego se levanta y ya está todo paralizado. Entonces se le nota luego, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando el daño o cuando la manifestación patológica es en todo el cerebro al mismo tiempo, en todo el encéfalo al mismo tiempo, entonces es muy difícil que haya focalización, que haya un signo, un síntoma especial, porque está todo afectado. ¿Me expliqué? Entonces comienza a haber primero trastornos generales que nosotros llamamos síntomas generales, y que casi siempre se correlacionan o están en relación a aumento de la presión intracraneal. El paciente tiene cefalea. Si yo tengo cefalea y yo les pregunto, cuando vimos ahora que vimos el cerebro, ¿dónde estaba el centro de la cefalea? Pues nunca vimos un centro de la cefalea. ¿Me explico? La desorientación. El paciente está desorientado, no sabe cómo se llama. Pues tampoco no lo vimos. Esos son síntomas generales. Está funcionando mal algo sin haber un lugar específico, pero ya está funcionando mal algo. Entonces la mayor parte de las veces el paciente está traduciendo el aumento de presión que tiene en el cerebro. La presión intracraneal es muy estable y es muy autorregulable. Tampoco no aguantamos mucho, no andamos jugando con la presión intracraneal, ¿verdad? Si aumenta mucho, el paciente le duele mucho la cabeza y se desmaya, ¿no? Y si le baja mucho, también se desmaya. Entonces, es muy fácil. Bien, la presión intracraneal está dada por la distribución de los tres grandes elementos dentro de la caja del cráneo. ¿Qué tanto tejido tenemos? ¿Qué tanto LCRA? ¿Y qué tanto volumen ocupan los vasos sanguíneos? Y son estos compartimentos que están dependiendo de la presión de perfusión cerebral para mantener la presión craneal. Es decir, esta presión aquí permite, en condiciones normales, que la presión arterial media del sujeto mande el volumen suficiente de sangre para que se nutra el cerebro. ¿Me expliqué?
Si aumenta demasiado la presión, la perfusión comienza a disminuir, porque ya no es la misma presión que tenía ella. Entonces la perfusión cerebral es la presión arterial del paciente menos la presión intracraneal. ¿Me expliqué? Y si yo cambio estas dos cosas, cambio el resultado final, que es la perfusión cerebral. Esta es la presión intracraneal normal, 10 a 15 mililitros de mercurio, de LCR, ¿verdad? Y la perfusión de 70 a 100 mililitros de mercurio de presión arterial media. Si baja menos de 20 la perfusión, la atención médica es necesarísima, porque el paciente se va a poner muy malo para la perfusión. Doctor, no es que la presión aumente. Perdón, si aumenta más de 20, dije baja. Sí, gracias, es correcto, es mayor que, ¿verdad? Si aumenta arriba de 20, empieza la presión intracraneal a aumentar y el paciente empieza a manifestar datos de hipertensión intracraneal, ¿verdad? Vean ustedes, cuando llega a 40 milímetros la presión intracraneal, se altera el umbral de conciencia. Ya se altera el umbral de conciencia. Entonces el paciente comienza a estar, que es otro de los datos de daño cerebral difuso, de alteración en el estado de la conciencia, es otro de los cosas que acompañan esta manifestación. Y hay varias, ustedes ya saben, ¿verdad? Hay varios niveles, ¿no? Que es somnoliento, que es tupuroso y que comatoso, ¿no? Entonces, o sea, y también decía daño irreversible, a partir de 20 ya es daño irreversible. Si baja la perfusión, es la presión de perfusión. Si baja 20, menos de 20, se van a morir las neuronas. Ya no van a recibir suficiente oxígeno, se van a morir, ¿verdad? Bien, entonces la primera respuesta que hay al daño de perfusión cerebral es el edema. Empieza a haber edema en el cerebro, pero acuérdense que es un tejido muy especial, ¿verdad? Y el edema cerebral puede estar en los vasos sanguíneos que estén trasudándose en el espacio de Wilson-Robbins, y entonces pasa al neuropilo. Ese es un edema vasogénico. ¿Se entendió? O sea, el vaso trasuda y entonces se acumula en el neuropilo y se dematiza el área. Ese es un edema vasogénico. O bien que el efecto etiológico sea tóxico para las neuronas. Entonces las neuronas se hinchan. Esas son las que se hinchan, son las neuronas, no los vasos. Entonces muchas células hinchadas, muchas neuronas hinchadas comienzan a ocupar espacio y comienzan a aumentar la presión. Ese es un edema citotóxico. Entonces son los dos edemas que tenemos, vasogénico o citotóxico. Con mucha frecuencia en los mecanismos patogénicos aparecen los dos, aparece primero uno y luego el otro, con mucha frecuencia. Aunque hay ejemplos típicos de uno y hay ejemplos típicos del otro, pero lo más frecuente es que los veamos mixtos, ¿de acuerdo? Bien. Se define como el incremento de agua en el tejido cerebral del neuropilo con la magnitud suficiente para producir signos y síntomas generales. Puede ser derivado de neoplasias, infecciones, traumas, isquemias, etc. Esas son las dos principales tipos de edema que tenemos, el vasogénico y el citotóxico. Este es con incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y este es por daño directo de las neuronas, ¿verdad? Y esto va a alterar el volumen de los de cualquiera de los tres compartimientos o de los tres, ¿verdad? Entonces esto va a producirse en aumento de la presión intracraneal. Hay una gran cantidad de trastornos que se asocian a edema y puede ser de uno o de otro tipo. Vean cómo muchos tienen de los dos. Traumatismo, que es el más frecuente mecanismo de daño cerebral, es vasogénico y citotóxico. Accidente cerebrovascular, vasogénico. Tumor, vasogénico y efecto de masa. Encefalopatía hipertensiva, vasogénico. Metabólica, citotóxico. Les dije que había ejemplos típicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la famosísima encefalopatía del paciente con cirrosis? Por la hiperamonemia, eso siempre lo aprendemos, ¿no? Bueno, el amonio es muy neuronotóxico y da edema neuronal. Entonces el paciente se puede morir muy rápido, ¿verdad? Es típicamente citotóxico.
Luego tenemos la hidrocefalia, el idiopático, el infeccioso o el osmótico. Bien. Se le dice edema vasogénico de barrera abierta cuando hay un exudado a través de la pared de los vasos hacia el espacio del neuropilo, que ese es el intersticio del cerebro. El neuropilo es el intersticio del cerebro. Aquí, cuando esto sucede y se empieza a edematizar el cerebro y nosotros lo vemos al macro, entonces las circunvoluciones se van a ver anchas y aplanadas, muy anchas porque hay edema y se aplanan contra la caja craneal, entonces se ven aplastadas. Es inconfundible el aspecto de un cerebro que ahorita vamos a ver, edematoso, ¿verdad? Obviamente los ventrículos se van a hacer chiquitos porque el neuropilo está muy grandote y es la sustancia blanca la que más afecta. Vamos a ver vacuolas pequeñas en el neuropilo, ¿verdad? Separaciones finalizadas y núcleos hipercromáticos. El edema citotóxico de barrera cerrada habitualmente es por isquemia o, como dijimos, por daño metabólico, ¿de acuerdo? Y aquí las neuronas son las que hacen grandotas, hinchadotas. Como ustedes pueden ver ahora, ya no son cerebros normales. ¿Qué le ven a este cerebro? No hay espacio entre las. Se ve que alguien dijo aquí, ¿se ve qué? Se ve asimétrico, ¿o no? Sí. ¿Se ve más grande que Raúl? ¿Se ve más grande un hemisferio que otro? Ya empezamos mal, o sea, ya empezamos a ver cosas patológicas, ¿verdad? ¿Y por qué se ve más grande? Y entonces, como el cerebro es, en todos los cortes del cerebro es muy bonita la simetría, lo que tengo aquí lo tengo acá, así estamos hechos el cerebro, ¿no? Entonces, cuando les pongamos un corte, o una radiografía, un corte, empiecen a comparar de los dos lados, a ver cuál se va feo, cuál se ve más feo, ¿no? ¿Me expliqué? ¿Qué es lo que ves aquí, Raúl? Que no se ve acá. Pues como en la slide pasada, las circunvoluciones están más aplanadas. ¿Están muy anchas? Ajá, la línea media está un poquito más desviada. Sí, pero hablando de estructuras. Ah. Es que lo que quiero es que digas, se me hace que está más afectado el lóbulo temporal que el parietal, o más los núcleos basales que la sustancia blanca, o más los ventrículos, me explico, ya sabes lo que estás viendo. Pues la sustancia blanca del lóbulo temporal. Del lóbulo temporal. Algo hay aquí, ¿lo ven? Sí. Que lo hacen, miren el normal y miren esta cosota. ¿Lo ven? Pero que está afectando la porción baja de los núcleos basales, ¿no es cierto? Algo pasó aquí. Ahorita vamos a ver después qué. Pero algo está pasando ahí que no está bien. ¿De acuerdo? Y luego está produciendo un tremendo edema en ese sitio que le dio al paciente hipertensión intracraneal. ¿Se entendió eso? Bueno, aquí tenemos un tumor que va a crecer aquí. Y acá, ¿dónde está el tumor acá? Arriba. ¿Va? Y otra vez, compare la sustancia blanca de aquí con la sustancia blanca de acá. ¿No notan? Entonces, lo que pasa es que ahí tenemos un tumor ya bien hecho. Eso se llama edema peritumoral. Y entonces empezamos a decir esto. El edema, que es una de las patologías generales del cerebro, independientemente de la causa, en este caso por un tumor, ¿verdad? Es una complicación que por sí misma agrava el cuadro clínico. Porque si el tumor mide 2 centímetros y el edema mide 8, pues sale peor el edema, ¿no? Que el tumor. Entonces lo primero que hace el médico es controlar el edema. Vamos a bajarle el edema al cerebro y luego le quitamos la bola, lo que sea que esté ahí, porque es lo que me está dando más lata, ¿bien? ¿Se entendió? Entonces, el edema cerebral es puede ser la causa de ingreso del paciente porque se intoxicó por monóxido de carbono, por ejemplo, ¿no? O tiene un síndrome metabólico como el de las encefalopatías. Pero puede ser complicación de otra cosa. Le dio un tablazo en la cabeza, ¿verdad? Y aunque le fracturaron nada más el parietal, se le viene un edema con ganas. Y ese edema lo puede matar. ¿Me explico? O tiene un tumor. O tiene una malformación. Ya sabemos que tiene una malformación muscular, pero ahorita está dando mucho edema. Entonces el edema es el que hay que manejar, ¿verdad? Es una de las muchas maneras de responder a la presencia de un daño, es edematizándose. Bueno,
Y así es como se ven las circunvoluciones. Les dije que se ven anchas y aplanadas, ¿se acuerdan? Se ven hasta brillositas, ¿las ven? Bien, vean cómo no se ven las fisuras. Son rayitas, nada más. Entonces, esto está a presión dentro de la caja y está produciendo mucho trastorno. El paciente habitualmente va a tener lo que ustedes ya conocen como síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Qué molestias va a tener? Dolor de cabeza. Cefalea, Vómito. vómito, que es el proyectil. Casi nunca es el proyectil, pero si es el proyectil, nomás como que esté vomitando, chinga. Con eso no tiene que salpicar a todo el mundo, nomás como que esté vomitando. ¿Qué más? Pero él, ¿qué dice? Trastornos de la visión, ¿verdad? Claro que es por el papiledema, pero él lo que empieza es a ver borroso, ¿verdad? Visión borrosa, ¿de acuerdo? Y luego vienen trastornos de la conciencia. Y entre más edema haya, menos consciente va a estar el paciente. De tal suerte que dependiendo de la causa del origen del edema, el edema te puede matar al paciente en horas, si no lo quites, si no lo detienes. No sé si me explico en eso. ¿Verdad? La pérdida de la conciencia es porque aumenta la presión y disminuye la perfusión. El aumento de presión dentro del sistema comienza a hacer que las estructuras hinchadas, más edematosas, empiecen a tratar de... se compactan, o sea, se empiezan a apachurrar todo lo que esté a su alrededor o adentro de ellas. Y si el tallo se empieza a hinchar, el tallo cerebral, ¿qué es lo que está menos adentro? La sustancia reticular ascendente. Se empieza a comprimir por el edema del tallo, del paciente la conciencia va para abajo, hasta que queda comatoso. Si no quitas el edema, lo que está así compreso, edematoso, se va a morir, y lo que se murió se chingó. Ese ya no se recupera. Pero y ahí puede haber signo, o sea, el signo de Weber, porque si hay una hipertensión discernia y un... Ahorita, sí, vamos por partes, sí. O sea, primero estoy hablando del edema en todo el cerebro, en todo el encéfalo. Pero como este, o este, si este edema en este hemisferio, ¿verdad?, empuja el uncus aquí, el gancho, el uncus lo empuja, puede ser un Weber, sí, puede ser un Weber, pero entonces esta es una complicación del edema. La herniación es una complicación del edema. Pero cualquier cosa que aumente ahí la presión o que ocupe espacio va a producir lo mismo. Por eso no estaba hablando de la hernia, Ale. Porque si aquí tengo un hematoma, una hemorragia del tamaño del mundo, va a suceder lo mismo. O si este tumor mide 10 centímetros, va a suceder lo mismo. ¿Me expliqué? O sea, la herniación es una complicación del aumento de la presión. Pero ahorita yo estaba hablando nada más del edema. Ahorita vamos a ver de eso. Bien, entonces, habitualmente se pierde la demarcación entre la sustancia gris y la blanca. El edema empieza a borrar ese aspecto de gris de la corteza, ¿verdad? Y empieza a deformar los hemisferios cerebrales. El hemisferio parietal, miren nomás de qué tamaño está. Y lo que vemos al micro es muy obvio. Este es el neuropilo normal, que veíamos hace rato. Y este es un neuropilo edematoso. ¿Ven la diferencia o no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Estaba lleno de agua el neuropilo, se lava con las técnicas histológicas y se ve blanco, se ve un espacio blanco. Y ahora vemos una gran cantidad de microquistes, ¿los notan? Microscópicos, y muchas fibras como que disecadas por los quistes, separadas unas de otras. Eso es típico del edema del neuropilo. ¿Me estoy explicando en esto, chavos? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Pero también podemos ver el edema en el espacio perivascular. Si el edema es vasogénico, ¿se acuerdan que dijimos eso? Entonces va a pasar de aquí, del capilar, y se va a acumular en el espacio de Virchow-Robin. Y aumenta. De nuevo, con la técnica histológica yo lavo el edema y se ve el hueco, pero se ve muy amplio el hueco. No es lo normal. ¿Se entendió? Y entonces tenemos edema perivascular aquí importante, el espacio de Virchow-Robin. Imagínense ustedes, la barrera hematoencefálica es mucho más grande ahora, mucho más ancha. Está más lejos las células de vaso ahora. Entonces un paciente con edema cerebral es muy difícil manejar los medicamentos para el cerebro. Y hay que bajarle el edema.
no hay de otra, tenemos que bajarle el edema. ¿Se entendió? Entonces, lo que se usa mucho es, pues no, que no pase la barrera, no más que chupe agua. Si lo que quiero es que salga el agua donde está, ¿no? Entonces quedan, dan hiperosmóticos aquí, y que al pasar por aquí en forma hiperosmótica, chupan agua para el vaso. Y tratan de bajar. No crean que es la panacea, no crean que es con mar y ya se va a llevar el paciente. No, se batalla, se hacen muchas cosas al mismo tiempo porque el paciente se puede morir antes de que el monitor logre bajar el edema en forma adecuada, ¿verdad? Se usan muchas otras cosas, incluso hasta cirugías de urgencias, se hacen muchas cosas. Trépanos de descompresión acá por arriba, aunque se salga un pedazo de cerebro, no le hacen. Chistes de que no se muere el paciente en ese momento. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Síndrome hipertensivo, ¿verdad? Irritabilidad, cefalea, vómitos, papiledema, con alteraciones visuales, parecias, si se empiezan a comprimir los pares, sobre todo los oculomotores, como decías ahorita, ¿verdad? Si empezamos con las compresiones nerviosas, el ritmo de respiración normal, si lo que está edematoso es el bulbo, entonces podemos tener respiración o de Cherry-Stokes o de Kussmaul, dependiendo la causa del edema. ¿Se entendió? Postura de descerebración y coma. ¿Qué es descerebración? ¿No han oído el paciente está descerebrado? Es con flexión excesiva, ¿no? Bueno, si primero díganme qué quiere decir y luego me dicen la postura del paciente. ¿Qué quiere decir? El paciente está descerebrado. Que está desconectado completamente. A nivel de tallo. Conoce El sistema nervioso central está. A ver, ¿que está desconectado qué? Completamente todo el cerebro con el cuerpo. O sea, se Está seccionó. toda la corteza cerebral, que es donde están nuestras funciones especiales, está desconectada de sus vías del resto del cuerpo, ¿verdad? Está desconectada del tallo para abajo. ¿Qué más dijiste tú? Pues a que no está dañado el núcleo rojo, entonces como cambiar la señal extensora. Ah, bueno, ahorita vamos a ver la posición. Pero, ¿entendieron lo que es descerebrarse? O sea, más encéfalo para arriba. para Descerebrarse es que no hay ninguna conexión entre el tallo donde acaba el mesencéfalo y la corteza. No hay ninguna conexión ya, ¿verdad? Entonces, Y esto es funcionalmente muy difícil. Es muy difícil que esto suceda porque tenemos muchas vías y muchas zonas que se pudieran respetar en un paciente. Para que ninguna esté funcionando, es que decir que el daño es extenso, es severo, chico. Y siempre irreversible. Ya sé. ¿sería como estado vegetativo? El paciente no se va a morir porque tiene el tallo donde está el centro respiratorio y cardíaco. Pero de ahí a que vuelva a hablar y ver y oír y moverse, pues no, ya no va a poder porque todo eso es cortical, ¿verdad? Entonces él está en un estado vegetativo, queda en un estado de coma permanente. ¿Y la descerebración puede ser por un traumatismo? Ah, pues sí, ahorita vamos a ver. No me queda claro toda la diferencia entre, bueno, la vimos en otra clase, entre descerebración y descorticación. La decorticación es cuando todas las funciones especiales están alteradas, Ajá. pero conservas toda la vía extrapiramidal y el tallo. Ok. Y la descerebración es cuando ni hay ni extrapiramidal, conservas. Nada más puro tallo. Puro tallo para abajo. Ahora, como decías tú, ¿verdad? Si en el mesencéfalo está todavía funcionando el núcleo rojo, que es extrapiramidal, pero está en el mesencéfalo, está funcionando, entonces habitualmente la posición del paciente descerebrado a nivel mesencefálico es con hiperflexión de los brazos, con hiperextensión de las piernas, ¿verdad? Y habitualmente la cabeza está desviada hacia donde haya más daño hemisférico. Pero eso es una posición típica de descerebración mesencefálica, ¿de acuerdo? Y que es la más, bueno ya, el paciente como humano no tiene pronóstico, como vivo, pero va a tener frecuencia cardíaca y va a tener respiración, pero pues ya no va a haber de otro, o sea, ya no va a volver a hablar, ni a oír, ni a caminar, se acabó, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde se desconectan los aparatos y ya, Dios se lo lleva. Porque, pues, No tengo una duda igual y a lo mejor no se relaciona mucho, pero si el paciente está descerebrado y no hay conexión entre lo que sería la corteza y lo que sería, o sea, no hay ningún tipo de función cortical, o el paciente a lo mejor puede estar en un estado vegetativo y puede pensar y, no sé, imaginar cosas, ¿o no? No. Mira,
Se ha hablado mucho de esto, de que si el paciente que está en coma vegetativo puede tener algún tipo de función límbica, porque es lo que estás refiriendo tú, ¿verdad? Incluso a veces lloran y les tienes que leer y les platicas porque dicen que te oyen y todo esto es un afán tremendo de que las cosas vayan mejorando, pero realmente no se ha demostrado que así sea. No hay manera de demostrar. Si no tengo yo ningún... Acuérdate que para que funcione el tálamo necesitamos conexiones corticales. Sobre todo el famoso cíngulo, ¿se acuerdan? Y luego las zonas corticales frontales. Y si eso está echado a perder, si eso ya está dañado, pues tampoco manifestaciones límbicas no vas a tener tampoco. Aunque eventualmente, pues como te digo, necesitan esto leerlo, eventualmente hay pacientes que lloran, por ejemplo. Están en coma y lloran. Entonces, ¡ay! ¿Qué pasó? Está llorando, está recuperando. No se sabe exactamente qué está, todavía no sabe qué está pasando. Entonces, los psicólogos y los neuropsicólogos dicen que no, que hay que hablarles y que como que hay que estimular a ver si se conecta algo otra vez. Ahí están, lee libros y les cantan. Pero pues hasta donde yo sé, si estás descerebrado, que se puede manifestar con un electroencefalograma, ondas típicas de descerebración, las cosas no vuelven a funcionar por nada, ¿no? Por nada. Bueno, entonces el estado de alerta va cambiando, como les dije yo, se va deteriorando y Glasgow hizo su famosa escala para detectar qué tan grave era el daño de acuerdo al estado de alerta del paciente, y conforme se van bajando los puntos, ¿verdad?, de estas principales funciones generales del sistema, entonces va estando peor el paciente. Entre un Glasgow más bajo tenga, peor están las condiciones cerebrales del paciente. Bien, y ahora lo que decía Ale, si tenemos mucha presión intracraneal por edema cerebral o por cualquier otro motivo, pero sobre todo por edema cerebral, entonces podemos tener herniaciones como complicaciones del edema. Y las herniaciones que ustedes ya conocen son ¿de quién? El uncus. Del uncus, y se llama producir un Weber, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Pero también puede ser del cíngulo o subfalcinal, ¿no? O subfalcina. Y también puede ser de Cerebro. las amígdalas del cerebelo, ¿verdad? Y afectar las funciones vulvares cardiorrespiratorias. Y las tres son complicaciones, con diferentes manifestaciones cada una de ellas. Entonces, la que es más fácil de ver y de empezar a predecir, mira, aquí está un tumor o un coágulo, es esta de aquí. Esta da pocos síntomas o tarda menos en manifestarse por compresión de la arteria cerebral anterior. Pero esta sí, como pesca el tercer par ahí, ¿se acuerdan? Entonces el paciente comienza a tener anisocoria y comienza la pupila a dilatarse o a responder lento al estímulo de la luz, y eso es una alarma. O sea, este paciente algo anda mal con él porque el tercer par no está jalando bien. ¿De acuerdo? Bien. Vean ustedes en un paciente con un hematoma epidural cómo se ha comprimido todo el hemisferio cerebral, ha desaparecido el ventrículo de este lado, ¿lo ven? Acá anda la línea media, miren, ¿la ven? Y esto produjo un aumento de presión intracraneal. Otro ejemplo de aumento de presión intracraneal, ya no estoy hablando nomás del edema, sino aumento de presión intracraneal, es que el paciente tenga un tumor o algo justo aquí, en el Ushki magente, ¿se acuerdan? Y entonces todo el LCR se queda atascado acá adentro, viene una hidrocefalia y viene aumento de la presión. El paciente tiene las mismas manifestaciones. Entonces también puede hidrocefalia. Bien, mande. Nada más por curiosidad, ¿los cisticercos son adentro de los espacios ventriculares? ¿O no? El cisticerco se puede meter donde se le pega la gana. Son más frecuentes periventriculares. Pueden ser subcorticales, pueden ser en la sustancia blanca, pueden ser en el tallo, puede estar donde quieras. Un cisticerco puede ir, pum, atascarse donde quieras. Lo que pasa es que no va a dar hipertensión intracraneal. El cisticerco no da hipertensión intracraneal. Tendrás que tener 250,000 cisticercos adentro. ¿Me explico? Sí. El cisticerco lo que da es habitualmente irritación focal por la reacción inflamatoria al cisticerco, por la gliosis y la reacción inflamatoria al cisticerco. Mientras el cisticerco está vivo, el paciente puede que no se dé cuenta o de repente le da en la cabeza. Cuando se muere y viene la gliosis, entonces comienza a convulsionar.
Y entonces cuando dices, ay, canijo, trae un cisticerco, pero ya cisticerco ya está muerto, ¿verdad? Bien. Bien, acuérdense que el grado de hidrocefalia tiene mucho que ver, eso lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? Que esa es una hidrocefalia nada más, pero que si atrofiaba, ¿qué? La corteza. Toda la que se llamaba Hidranencefalia. hidranencefalia, ¿verdad? Dependiendo de la causa y el grado de hidrocefalia. Entonces la hidrocefalia puede ser por diferentes motivos. Ahora voy a hablar tantito de hidrocefalia. Puede ser porque está incrementado el volumen de líquido, el volumen de LCR. Pero ¿cómo puede incrementarse si dijimos que era pasivo? No. Hay una obstrucción en la vía. No se les olvide, sí, Ale, no se les olvide que es pasivo, eso es muy importante. Si yo aumento la presión y aumento la perfusión, aumento la transsudación de LCR, al mismo tiempo aumento su reabsorción, si es que está todo el sistema bien. Yo tengo que mantener constante el LCR. Si bajo la presión, bajo su reabsorción. Entonces, eso no. Ale. Pues hay una obstrucción, aumenta el líquido cefalorraquídeo y hay un aumento de reabsorción. Pero ahí no aumenta el LCR, ahí nomás no puede correr. Pero eso produce su acumulación y eso es Se acumula. su resistencia para... De acuerdo, y eso es hipertensión y eso es hidrocefalia. Pero esa no es sobreproducción, eso es obstrucción al flujo. ¿Mandé? Un tumor de las células. Eso sí. Pero eso es muy raro. Eso sí. Si yo tengo un tumor de los plexos coroides, que en vez de tener 5 papilas, tengo 350, entonces voy a trasudar más por todos lados. ¿Ya me expliqué? Entonces aquí tenemos tumores de los plexos coroides por aumento de producción. Pueden ser papilomas o pueden ser carcinomas de los plexos coroides. Pero eso me va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora tengo mucho donde trasudar. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió o no? Luego tengo un trastorno en el flujo. Como dijo ahorita Ale. Tapo un ventrículo, tapo el acueducto de Silvio o el agujero de Lushka. ¿Me explico? Entonces tengo hidrocefalia obstructiva porque no está pasando. O tengo un problema en la absorción. Sí fluye, pero cuando quiere regresar no puede. ¿Por qué? El paciente tuvo meningitis. La meningitis dejó como secuela fibrosis y reparación, o puede ser que son meninges. Las meninges no son cerebro, son meninges. Esas sí dejan fibrosis, ¿verdad? Y entonces se puede regresar. Entonces ahí tenemos, aunque no sea obstructiva, tenemos hidrocefalia. ¿Se entendió esto? Entonces tenemos hidrocefalias que son comunicantes e hidrocefalias que no son comunicantes, ¿verdad? Vamos a ver esto. Vean, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué parte del encéfalo es eso? ¿Qué tenemos ahí? ¿Pero está normal el cuarto ventrículo? ¿Qué hay ahí? No, igual. Un tumor. Hay una bola, pues un tumor, o a ver qué chingos es eso que está ahí adentro. Algo está ahí, ¿o no? Pues hay un tumor ahí. Un tumor en el cuarto ventrículo, pues va a dar hidrocefalia obstructiva. ¿Cómo le hace? Luego vamos a hablar de tumores, pero esa es una causa obstructiva típica, ¿no? Muy obvia, ¿no? Hidrocefalia obstructiva. Tumor intraventricular. Pero este es otro tipo de obstrucción hidrocefálica rara. Se llama malformación de Chiari, o enfermedad de Arnold-Chiari, o enfermedad de Chiari. No sé si lo van a inventar. Estos pacientes nacen con un trastorno en la formación de la placa basal del occipital. Se acaba antes ese tiempo, el occipital. Y entonces parte del bulbo y del cerebelo se van hacia el canal raquídeo. Y eso se llama Chiari. Cuando esto sucede, el cuarto ventrículo se apachurra. Y entonces hay una hidrocefalia obstructiva. No sé si me estoy explicando en eso. ¿Ven ustedes el cerebelo aquí? Y ven aquí cómo se va hasta acá. ¿Lo notan? Entonces esto está herniando, o sea, cuando menos está elongando hacia el canal raquídeo, y entonces está tapando el cuarto ventrículo y va a haber hidrocefalia para arriba. Si yo lo veo esto ya en vivo, ¿qué es esto que está aquí? El puente. El bulbo. Cerebelo. Este cerebelo por acá abajo. ¿Ya lo vieron? Y aquí en parte del bulbo. Entonces vean cómo quedó como alcancía el cuarto.
y de aquí para arriba se atoró. Eso es una malformación de Chiari o Arnold Chiari, es un tipo de hidrocefalia obstructiva. Con frecuencia el Chiari o estas malformaciones hacen que el pequeño conducto central de la médula, que es casi invisible, se agrande, se dilate. ¿Cómo se llama eso? Ahora, no sé si entienden esta resonancia. Estas son las vértebras, este es el canal y esta es la médula. Aquí está la médula, pero tiene en medio un espacio enorme, ¿lo ven? Sí. Parece que está hueca. Esta es médula y esta es médula. Está hueca, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ay, muy bien. Siringomelia. Siringomelia o cavidad dentro de la médula espinal. Siringomelia. También es frecuente que el Chiari tenga mielomeningocelia, o sea, venga también con trastornos en el cierre del tubo neural. Entonces, un paciente que tienes un Chiari, tienes que buscar siringomelia y tienes que buscar defectos del tubo del cierre, porque esta también va a dar trastornos clínicos, ¿no? Si se dilata el canal, toda la estructura gris y blanca de la mano se va a apachurrar como una hidrocefalia. Y ahora vienen trastornos de los haces nerviosos y de las astas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿se entendió eso? Siringomelia es esto que está aquí y también puede tener mielomeningocelia. Es que no me traje mi presentación, se me olvidó, pero ahí sí decía siringomelia. Bien, entonces la hidrocefalia que es comunicante, esa sí deja pasar el LCR, pero no lo deja que se reabsorba. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces este es acá, habitualmente es postmeningítica, es la causa más frecuente. Y creo que la meningitis es muy frecuente. Puede ser inmune, puede ser viral, puede ser infecciosa, hasta tuberculosa. Pero hay meningitis. Y las secuelas que deja es hidrocefalia. ¿Mande? Si está fibrótico, ¿cómo se repara el daño? Ya no se repara, tienes que derivar el sistema. ¿Una válvula? Poner una válvula para que se vaya para otro lado, ¿verdad? Bien, y tenemos otro tipo de hidrocefalia. No hay ninguna obstrucción, no hay defecto en la resorción, pero se está acabando el cerebro. O sea, si el cerebro comienza a atrofiarse, hay más espacio ahora. ¿Me explico? Hay más espacio para todo y empiezan los ventrículos a crecer porque no hay cerebro. A esta hidrocefalia se llama hidrocefalia ex vacuo o hidrocefalia compensatoria o hidrocefalia normotensa. Porque esta no cursa con hipertensión intracraneal. Lo que pasa es que hay más espacio para ocupar nada más, ¿verdad? Entonces, si este es un cerebro, ¿cómo lo ven? Ustedes han visto ya muchos cerebros. Pues con atrofia. Hay una atrofia severa, ¿no es cierto? Ven nomás cómo están las circunvoluciones tan delgaditas y tan profundas. Miren nomás aquí la insular, ¿la ven? Y esta es la hidrocefalia. ¿Me siguen? Sí. Esto es típico en pacientes con atrofia cerebral. ¿Qué paciente tiene mucha atrofia cerebral? El Alzheimer. Es típico en pacientes con Alzheimer o los viejitos con atrofia cerebral. Y el Parkinson, Corea, ¿no? Cuando hay atrofia del caudado. Huntington. Al Huntington. Ajá. Pero no, habitualmente eso no da. Sí. No, espérenme. dilatación. Nomás que quiero que entiendan una cosa. El ejemplo típico es Alzheimer o la atrofia senil. Cualquier otra enfermedad que me menciones, Huntington, Parkinson, esclerosis, demencia de Lewy, frontotemporal, la que tú quieras, tarde o temprano van a atrofiar el cerebro. Tarde o temprano la van a atrofiar. Pero no es su característica es que están dando otros síntomas mientras, ¿verdad? Pero todas esas al final terminan atrófico, el cerebro termina atrófico, ¿verdad? Bueno, bien. En los niños es diferente la manifestación clínica de la hidrocefalia, porque como ellos tienen todavía las suturas no cerradas, no selladas, tienen manera de expandir el cráneo, lo cual ustedes no. Y es típico que tengan una cabeza muy aumentada en su diámetro, las venas son muy prominentes, los ojitos tienen el signo del sol naciente, parece que están saliendo allá en el horizonte, ¿no? Porque están así estirados hacia afuera. ¿Me están siguiendo? Pueden producir los ojos, se separan las suturas, pero en los niños tienen pocos síntomas de hipertensión intracraneal porque están compensándolo con la cabezota que tienen. Esto no quiere decir que no estén graves, ¿verdad? No quiere decir que no están llorando por cefalea, etcétera, etcétera, pero de que hay aumento de presión, hay aumento de presión. Ahora,
En cuanto se comience a atrofiar el cerebro por la hidrocefalia, empieza a tener hidranencefalia. Se va a morir, el paciente va a quedar así vegetal, el niño, ¿verdad? Si no se procuran a quitar. Se puede incluso detectar la hidrocefalia en útero. ¿Ya la vieron? Sí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué es esto? Los ojos. ¿Estos qué son? ¿Cuáles? Laterales. Y vean nomás. Por eso ahora se hacen los famosos ecos. ¿Ecos qué? Que ese es el quinto mes, eco. ¿Qué? ¿Tridimensional Sí, pero no, se llama. Sí, o cuadridimensional? iba a decir eco genético, ¿no? ¿Eco qué? Pues no sé. Hay un eco que se hace con un aparatazo así, súper con chingón. Y se le pide que se haga al quinto mes la paciente porque te da detalle. ¿No es un Doppler? Sí, es un ecodoppler, pero tiene un nombre. Los ginecólogos dicen, ya señora, ya tiene que hacerse su eco, no sé qué. No sé si eco genético o no sé, porque esos ecos los hacen los genetistas, no los hacen los ginecólogos. Entonces ahí te revisan el fetito de todo a todo. Y te dicen si hay hidrocefalia, te dicen si hay malformación de Chiari, te dicen si hay trastornos cardíacos o malformaciones cardíacas, si hay trastornos renales, si hay trastornos urológicos abajo. Te dicen hasta de qué se va a morir el niño cuando sea grande. Entonces, es lo máximo que hay ahorita. Pero no me acuerdo cómo se... Y si es el quinto mes, no me acuerdo el término, pero ahí búsquenlo. O preguntan a los profesores ginecólogos cómo se llama esa cosa. Si busca cualquier malformación en el desarrollo. Cualquier malformación estructural, de cualquier tipo, ellos la ven perfectamente bien. E incluso, como son genetistas, hacen análisis y hacen conclusiones teológicas y pueden incluso decir, este paciente trae Down, este paciente trae esto, este paciente trae... Empiezan a decir cosas. Es que nomás que no se equivoquen, porque decirle eso a la mamá y al papá y luego resulta que no era o que era otra cosa, pues tiene sus bemoles. Bueno, nomás que no se equivoquen. Sí, porque luego empieza, ¿y lo quiere el niño? El niño viene así, ¿lo quiere? Y empiezan las decisiones, ¿verdad? De si lo pierdo o no lo pierdo, de si lo quiero o no lo quiero, y si voy a vivir con él toda la vida o no, y empiezan y luego resulta que no tenía nada el niño. Bueno, diferentes tipos de hidrocefalia, ¿lo ven? Con diferentes consecuencias. ¿Cuál de aquí es la exvacuo? ¿La qué? Exvacuo. La de abajo a la izquierda. Pues no les dije hidrocefalia exvacuo ahorita. Sí, la normotensa. La normotensa, ¿cuál es? La de abajo a la izquierda. Esa. ¿Por qué? Porque está atrofiado todo. Porque está bien atrófico el cerebro. Es el único que está bien atrófico el cerebro, ¿lo ven? Pero también una obstructiva podría comprimir. Sí, pero no lo atrofia. Lo hace una membrana. No lo atrofia. O sea, sí lo comprime y lo acaba, Perdón. pero no se atrofia mucho- como este. Y se ven mucho más grandes las cavidades. Acuérdense, mira Pepe, ahorita les puse una hidrocefalia y una hidranencefalia. ¿Ves cómo no es igual? Sí. Es una membrana. Y es una atrofia. ¿Lo notas? O sea, aquí hay circunvoluciones todas atróficas. Y el otro era una membrana, el otro. Ok. ¿Se entendió esto, chavos? Entonces, abusados con eso. Y ahorita preguntas el tratamiento. Si el paciente no tiene remedio, no hay un tumor que le quites o alguna cosa, pues entonces tienes que derivarlo. Y entonces lo que haces es que de uno de los ventrículos el LSR salga directamente por una válvula a través de un catéter y vaya al corazón o vaya al abdomen. ¿Verdad? Se llama la válvula de derivación. Puede ser cefalocardíaca o cefaloabdominal. Y siempre va a traer. Siempre la va a traer. Siempre. ¿No se infecta? Va por abajo de la piel, ¿mande? Ah, de abajo. Ah, sí, no va a andar aquí como teléfono celular todo. No, va por abajo de la piel. Tiene sus riesgos. Todo lo que traemos protésico en nuestro cuerpo, tarde o temprano se va a infectar. O tarde o temprano se va a tapar. Y hay que cambiarlo. Pero pues más vale así que a que no. Incluso tengo compañeros médicos especialistas que traen válvulas desde que tenían 8 años de edad, 7 años de edad, y ahí andan con su válvula. O sea, se puede, nada más que se cuiden bien, ¿verdad?
Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La última parte de esta charla entonces es la isquemia cerebral, que es otro mecanismo patogénico que va a dañar en forma más o menos semejante a todo el encéfalo, que es la isquemia, ¿verdad? Como no está aquí, ya no hay nada milagroso. La falta de flujo sanguíneo suficiente, meten isquemia a la célula, esta cambia su metabolismo, ¿qué? Aerobio por anaerobio y luego se muere. Entonces, cuando se muere pasa de una isquemia a un infarto. El chiste es que estas aguantan mucho menos que las otras, ¿verdad? ¿Cuánto aguanta el corazón? Como 20 minutos. ¿Esas cuánto aguantan? 3 minutos. Es más, en 20 o 30 segundos ya no funcionan bien. Y en 3 minutos se mueren. Entonces hay que tener mucho cuidado con la perfusión, ¿verdad? Entonces, en la hipoxia la perfusión cerebral aumenta y en la isquemia la perfusión se reduce, ¿verdad? Lo que pasa es que en la hipoxia va con poquito oxígeno, aunque vaya más volumen, va con poquito oxígeno. Es como si estuvieras abajo del agua, pues aunque te llegue más sangre al cerebro, no te va a llegar más oxígeno. Bueno, las causas es la trombosis de un vaso, el embolismo que venga de otro sitio, la vasoconstricción o la obstrucción venosa, ¿verdad? Esto ya se lo saben ustedes perfectamente bien, es el cambio de aerobiosis a anaerobiosis. Lo único que cambia es la resistencia al cambio, o sea, la tasa de consumo hístico, ¿verdad? Es decir, la neurona casi no tiene reserva de nada. Entonces, si no le aportas rápido, se va a morir, porque no tiene reserva ni manera de echarle mano a los ácidos grasos o a las mitocondrias. O le das oxígeno o se muere. No, ella no va a hacer eso otra cosa, ¿verdad? Entonces no nos da chance de nada. Bien. El flujo sanguíneo cerebral es de 50 a 55 mililitros por minuto por cada 100 gramos de cerebro. Y cuando el flujo baja por abajo de 20 mililitros por las funciones neuronales, bien, nada más dura 8 a 10 segundos la función en isquemia. Nada más 8 a 10 segundos. Ya de ahí la neurona dejó de funcionar o funciona muy mal y al ratito se va a morir. Entonces no nos da chance de nada. Nos da una lesión isquémica, puede ser reversible o irreversible, ¿verdad? ¿Cuándo es reversible? Cuando en este lapso antes de 3 minutos se vuelve a perfundir el sitio. Y entonces se dice que la isquemia fue transitoria, ¿verdad? Y cuando ya no se puede, pues se muere y se hay un infarto. Entonces, hay un núcleo isquémico que se va a infartar y una penumbra isquémica que está funcionando mal y es susceptible a infartarse, ¿verdad? La glicólisis se acaba, aumenta, esto ya se lo saben ustedes, aumenta el calcio intracelular, se producen celulares y viene el edema citotóxico por la isquemia. Viene el edema cerebral que ya les enseñé hace ratito, ¿verdad? El edema de sustancia blanca también. Y las consecuencias. ¿Qué hacen las neuronas cuando están isquémicas? Si no se aporta rápidamente la sangre, como ya se ve el oxígeno, como ya dijimos ahorita, entonces primero se comienzan a arrugar. ¿Se acuerdan que se veían triangulares bonitas? Bueno, se comienzan a chupar, comienzan a perder sus contenidos citoplásmicos. Y a esa se le llama daño neuronal agudo o neuronas rojas. Son neuronas que han fallecido y que todavía tienen menos de 24 horas de muertes. Ese daño neuronal agudo. Gracias. Salud. Gracias. Luego también podemos tener daño neuronal subagudo y crónico. No quiere decir que la neurona no se muera. Lo que pasa es que se van a morir lentamente poquitas neuronas, pero todos los días se van a morir lentamente uno y otro y otro y otro y otro. Todos están muere y muere, ¿verdad? Y el paciente, en vez de tener un stroke, lo que va a tener es una pérdida progresiva de funciones, como el Alzheimer. Estas que estamos aquí, les llamamos enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Eso es lo que es una enfermedad degenerativa. Es aquella que poquito, todos los días, poquito se están muriendo neuronas, despacito, poquito, todos los días, y no se nota al principio más que sutilmente. Y luego, dependiendo de cuál sea, es como se te va a ir al final en la feria, ¿verdad? Puedes quedar demente con Alzheimer o puedes
moverte como loco como en Huntington. Pero las dos son degenerativas. ¿Se entendió? Entonces, vamos a ver. O bien, puede que existan o se produzcan inclusiones intraneuronales como respuesta al daño degenerativo de la neurona. Y es lo que conocemos como cuerpos de Lewy. ¿En qué enfermedad? Alzheimer. No, en el Parkinson o los ovillos neurofibrolares del Alzheimer, ¿verdad? Eso lo vamos a ver aquí. Vean ustedes, es lo que llamamos neuronas rojas. ¿Ven una normal? O más o menos normal, y una ya chupada. Y se llama roja porque se llama muy acidófila. Estas se ven anaranjadas, pero bueno, son rojas, porque la tinción aquí salió más anaranjada, pero se ven rojas. ¿Lo notan o no? ¿Y qué tiene el neuropilo? Edema. Va a empezar a hacer edema. O sea, acuérdense que estamos en un proceso totalmente dinámico y una cosa me lleva a otra, chica. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, a ver, aquí hay neuronas rojas y neuronas normales. ¿Cuáles son las rojas? Las alargaditas. ¿Verdad? Se comienzan a ver. ¿Las ven? ¿Las notan o no? Comparadas con las neuronas normales de este lado. Entonces, ¿Ya no se les ve nucleolo? Un daño neuronal. ¿Mande? ¿Ya no se les ve el nucleolo? A las muchas no se les ve ni el núcleo, ¿verdad? ¿Las ven? Hay otros que todavía está conservada esta dentro de este montón. Otros que para allá van. ¿Y qué tiene esta? Satelitosis. ¿La notan? ¿Ven esta? ¿Ven los satélites o no? Sí. Entonces, son datos de muerte neuronal aguda. Bien, entonces eso es daño neuronal agudo. Aquí es la delimitación de la zona de necrosis. La zona isquémica que se necrosó tiene neuronas rojas y tiene edema del neuropilo. ¿Cuál es? Arriba a la izquierda. Pues sí. ¿Verdad? Se nota mucha diferencia con esta área de aquí. Entonces vean cómo es un cambio totalmente estereotipado. No importa lo que esté pasando ahí, hay daño neuronal agudo y edema, como muchas cosas van a producir. Dependiendo en qué parte estoy del cerebro es como está el paciente manifestándose. Eso es lo que lo hace distinto, ¿de acuerdo? Pero cuando estén en clínica van a ver, y esto que no se les olvide, lo importante que es controlar el edema cerebral, que no me haga edema el paciente, porque eso me va a complicar toda la evolución del padecimiento, sea lo que sea. No quiere decir que le va a curar el tumor o le va a quitar el infarto. Lo que se infartó ya se chingó, eso ya se murió. Pero si aparte le agregas edema, se va a poner peor el señor, o la señora, o lo que sea. Un niño, imagínense. Y se nos muere, Bueno, entonces en las primeras 24 horas del infarto, una gran cantidad de neuronas, ¿qué? Rojas. Y edema, mucho edema, ¿lo ven? Bien, vean cómo se va organizando las zonas. Hay una zona muy extensa de necrosis, con edema. Hay dos islotes más o menos conservados y esta área normal, ¿lo notan? Aunque si tú me dices, ese es el área fea, el área de penumbra, si tú ves que si esto es normal, pues normal todavía no está mejor conservado que este, pero aquí empieza a haber edema del neuropilo, ¿lo ven? O sea, bien. Por otro lado, ya dijimos que las neuronas se murieron, esas se mueren. Y entonces lo que viene es la reacción de la glía, satelitosis. ¿Quiénes son esas? Astrocitos. Los oligos. Y luego viene la gliosis. Y la gliosis sobre todo a base de astrocitos. Sobre todo a base de astrocitos. Entonces viene la gliosis, puede haber gemistocitos, puede aparecer astrocitos de Alzheimer tipo 2, que ahorita lo vamos a ver, o puede haber fibras de Rosenthal. El neuropilo, ¿se acuerdan? Se puede hacer gordo y rosa, esas se llaman fibras de Rosenthal, pero que también aparece en un tumor que vamos a ver mucho aquí, que se llama astrocitoma pilocítico, también tiene fibras de Rosenthal, pues son reactivas las fibras de Rosenthal. Bien, aquí tenemos un infarto en consecuencia. Vean ustedes cómo ya se desaparecieron las neuronas rojas y el edema. Y ahora, ¿qué son tantas mendigas células redondas que están aquí? No, los astrocitos son estos, ¿ven? ¿Qué astrocitos son estos? Los de la panza. Los panzones, ¿cuáles son? Gemistocitos. ¿Y entonces estos qué son?
Esos son los micros. Son macrófagos. Macrófagos. O microgliocitos convertidos en macrófagos. Y están tragándose todo lo que está ahí. ¿Se entendió eso? ¿Me están siguiendo o no? Sí. Los primeros fueron neuronas rojas, ¿se acuerdan? Y luego ya viene el limpiado por los macrófagos y la reparación por la gliosis. Doctor, y para distinguir una inflamación aguda de una crónica, o sea, por el infiltrado va a ser... El infiltrado es perivascular. Déjame, tengo aquí una foto. Acá. El infiltrado es perivascular y en la fase aguda son neutrófilos. Si hay, o sea, si hay Sí. Se rompe la barrera hematoencefálica y llegan neutrófilos ahí. Y luego vienen linfocitos. Pero lo que no llegan son fibroblastos. ¿Se acuerdan? Entonces nunca vas a tener una cicatriz colagenosa. Pero la gliosis, esta gliosis que se va a quedar aquí, se puede quedar toda la vida ahí. Y esto lo van a ver o lo van a oír cuando digan: tengo este paciente que tuvo un pequeño infarto, o tuvo una pequeña herida, o tuvo una meningitis acá, y le dejó gliosis cortical de respuesta. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar epiléptico. Ni modo, porque le quedó en la zona motora. Él quedó con epilepsia post algo. Y toda su vida va a batallar con eso. ¿Y no se puede quitar quirúrgicamente? Depende de donde esté. Por ejemplo, el paciente tiene una epilepsia, pues que no sabes cuándo le da el telele, chingada, pero de vez en cuando le va a dar. Pero está en el área de Broca. ¿Lo operabas? Pues no. Porque lo dejas afásico, pues mejor lo trato y que siga hablando. Si no, ¿cómo lo vas a dejar afásico toda la vida? O sea, depende de donde esté, ¿verdad? Entonces, esto es, híjole, muy apasionante y es muy difícil, porque no estamos hablando de una gliosis, podemos estar hablando de un glioblastoma multiforme, que es un tumor pinche o un cabrón. Pero el paciente se va a morir por el glioblastoma y está involucrando el área de Broca, el Wernicke. ¿Se lo quito para darle más sobrevida o lo dejo hablando, aunque de todo modo se va a morir, pero entonces ahí son decisiones que se toman. Pero como quiera, si no se quita, ya está afectando esa área, ¿no? No, bueno, lo que es que vamos a poner otro tumor, un tumor benigno. Olvídate del glioblastoma, un tumor benigno. Y esto sí es cierto. Tuvimos un muchacho como de unos 19 años de edad con un DNTS, después vamos a decir que es un tumor cortical. Y le salió en el área Wernicke. Estaba afectando toda esa zona y él venía así por discoordinación de la respuesta y todo. Y entonces están operando al paciente. Antes los operaban, les quitaban todo el tumor para que quedaran vivos y quedaban afásicos, con afasia sensitiva. Ahora lo que hacen es los operan despiertos, el paciente está despierto. Y nomás aquí están regulando el dolor aquí, ya ves que el cerebro no duele. Y entonces tiene ahí un neuropsicólogo. Que le anda preguntando. Y al mismo tiempo le está preguntando: ¿y cómo te llamas? Y el cirujano está aquí. Y cuando empieza a parpadear, entonces ahí no corta. Y lo saca. Eso es carísimo, pero es para preservar lo más funcional que se pueda al paciente. Y todavía sí puede quedar con algo de afasia o puede quedar con algo de convulsiones o con algo de apraxia. Depende de dónde esté el tumor. Pero cuando menos lo tienes vivo y más funcional a que esté totalmente dependiendo de algo, de alguien. Porque cabrón, imagínense tener 20 años y depender de alguien para entenderte, o traer pegado aquí algo para que te entiendan, es desesperante. Bueno, muy bien. ¿Y esos tumores pueden recidivar? O sea, si no... Todos los tumores recurren si no los quitas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dijiste que dejé tumor aquí y acá porque eran zonas sensibles. Pues ahora radial, a ver si lo matas todo. Y ahora cruza los dedos a ver si no le regresa, chico. ¿Ya me explico? ¿Sabes? Que te salga un tumor en el cerebro, pues ya, está bien, cabrón. Está bien difícil, chico. Muy bien. Ojalá y todos salieran en el cerebelo, chico. Por eso se puede quitar a cachos casi todo. Pero en el cerebro, que te salga un tumor en el hipotálamo, o un tumor en los núcleos basales, un tumor en el tallo, pues ya, te moriste. ¿Verdad? O sea, ya te moriste. Bueno. Entonces estamos hablando de lo mismo, las zonas agudas del infarto, las gliosis. ¿Ves la inflamación, Ale, que te decía ahorita? Es una inflamación neutrofílica, perivascular al principio, y luego se hace crónica. Es una respuesta. Y la isquemia se manifiesta dependiendo de dónde esté el área,
¿verdad? Obviamente lo que llaman los clínicos son déficit neurológico. ¿Qué me va a quedar? Va a quedar afásico, va a quedar hemipléjico o apráxico, o va a quedar con convulsiones, o se va a quedar con un déficit de algún tipo. Entonces, ojalá y todas las cosas fueran así como que muy exitosas y que recuperáramos al paciente, pero cuando un paciente, digamos que recupera, después de estar severamente enfermo del cerebro, recupera su función a un 20%, es un éxito, ¿verdad? Porque tener un paciente totalmente incapacitado en una silla de ruedas o en la cama toda su vida, a que camine así toda su vida, pues mejor que camine así, mejor. Entonces eso ya es un éxito tremendo. A veces no se puede, ¿verdad? El hijo de un neurólogo muy amigo de nosotros, muy respetado, muy conocido, el hijo de él estaba en una baile en Cumbres, entonces habían tomado, entonces dijeron, no, pues no vamos a manejar. Ustedes sienten, los borrachos se sientan atrás y el que va bien se sienta adelante. Entonces venían y riate, el que venía bien se me dieron la madre con otro y le pegaron a los que venían atrás. Entonces él quedó totalmente, le tuvo un daño en el tallo y quedó totalmente cuadripléjico. Entonces le voy a Estados Unidos y aquí, y ya está, y ahora camina así todo tembloroso. Lo ves al muchacho y camina todo, pero cuando menos ya da pasito solo. Eso es un exitazo, está cuadripléjico, imagínate. Bien, las hernias como complicaciones, ¿se acuerdan que las mencionamos? ¿Verdad? Esta es una hernia traumática, así es que no le hagan mucho caso. Si aquí le falta el cráneo y por ahí se puede salir el cerebro si está hipertenso el sistema. ¿Qué es lo que se hacía en mi época de cuando yo era estudiante residente, que todo era muy antiguo? Hacían las craniotomías descompresivas. El paciente estaba clavando. Entonces te estaba clavando el uncus, estaba clavando las amígdalas. Entonces ahí en la sala de urgencias o en quirófano local, se le inyectaba local y con un trépano se le hacían 4, 5, 6 agujeros. Y pum, se salía el cerebro por ahí. ¿Verdad? No dejaba de emplearse, pero quedaba todo, depende de lo que se le saliera. Eran condiciones heroicas. Bien, miren nomás, ¿qué hernia es esta? El símbolo. ¿Verdad? Del cíngulo. Que pesca aquí la cerebral anterior y le va a dar aquí isquemia al homúnculo acá, en la parte más alta, la más inferior del cuerpo, acá, más alta del homúnculo. Entonces esto es, pero vean cómo se desplaza la línea media, ¿no ven? Esta es compresión de la arteria cerebral anterior contra la arterial. Esta es la famosa hernia del uncus, la hernia transtentorial o uncal, ¿verdad? Entonces aquí el gancho del uncus se hernía. ¿A quién pesca aquí? ¿Pero qué parte necesita? ¿Verdad? Pesca el pedúnculo por la vía piramidal, la oreja de Mickey Mouse, ¿verdad? Y al mismo tiempo pesca aquí, ¿qué es esto? Al tercer par. Y entonces te da una oftalmoplegia ipsilateral con una hemiplegia contralateral, un huevo. Y esto que está aquí es la huella que dejó la tienda del cerebelo ahí. Se llama línea de Kernohan. No confundan esto con la hernia de Kernohan. La hernia de Kernohan es otra hernia paradójica. Resulta que cuando se hernía por azares del destino, en vez de apachurrar este se apachurra contra la tienda del otro lado. Y entonces te da la hemiplegia del mismo lado. ¿Se entendió? Entonces es paradójico, y Kernohan lo puso, es usado porque podemos tener hernias paradójicas aquí. Pero pues son... El problema es que durante este lapso que está haciendo el Weber, la circulación aquí de la cerebral posterior se puede comprometer mucho. Y se empieza a poner isquémico y se puede tronar el mesencéfalo. Y entonces son las famosas hemorragias de Duret, que son hemorragias lineales en el mesencéfalo que van a dejar al paciente nomás para regarlo todos los días ahí en la mañana. ¿Verdad? Bien, y esta es una hernia ¿de quién? Pero de las amígdalas del cerebelo. ¿Me van siguiendo todos? ¿Verdad? Entonces aquí la compresión del tallo, sobre todo del bulbo, por las amígdalas al querer meterse al agujero occipital, al agujero magno, van a producir interrupción cardiopulmonar, y el paciente va a tener una respiración primero ¿de quién? De Chest-Stop y luego cae en apnea.
o cae en paro cardíaco y pum, ahí se murió, ¿verdad? Son hernias muy graves, este también. Bien. Y esto, pues es, todo se murió. Aquí todo se isquemizó y todo se murió, ¿verdad? Es un daño universal. Esto es lo que llamamos una isquemia o daño neuronal difuso universal. Son típicos de los pacientes ahogados, de los pacientes que se asfixian o que se quedan en los incendios como el de aquí del Casino Royal, pues quedan con daños de todo el cerebro por hipoxia severa y edema citotóxico, ¿verdad? Muy bien, creo que es la última, a ver, sí. ¿Preguntas, chavos? ¿O comentarios? ¿Me dieron menos hora? No. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene examen de qué? De Sí, chiste la química. ¿Va a haber práctica el jueves de... Sí, hablé con Irma ahorita y dijo que sí, que ella les va a dar la plata. Vamos con ella. Sí, por favor. Sí. Pues digo, le voy a mandar a mis alumnos. ¿Tú eres de Irma? Sí. ¿Pero por qué no vienen los demás? Por examen. También, no sé. Bueno, dijo, ahorita les mando a mis alumnos, me dijo ahorita por teléfono, pero ya no vinieron. Bueno, chavos, vamos.